El capítulo 3 del libro de Romanos empieza con las siguientes palabras. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué manera aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Elohim. Y este es uno de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta cuando leamos la carta de Romanos. Por eso es que el insulto que nos quieren dar diciéndonos judaizantes está tan fuera de foco, y menos usar a Pablo como excusa para eso. Primero, debemos entender, el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue dividido en dos casas. Una es la casa de Judá, compuesta mayormente por la tribu de Judá, que son los judíos. Y Pablo se pregunta, ¿qué ventaja pues tiene entonces ser judío? Recordemos en contexto, si has visto los videos anteriores, existen sectas dentro del judaísmo que quieren imponer su doctrina humana a los nuevos creyentes. Entonces Pablo les advierte, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, cuidado con estos verdaderos judaizantes, pero luego les da el correcto valor que tiene. ¿Qué ventaja tiene ser de la tribu de Judá? Mucha ventaja, y de diversas formas. La primera es la siguiente. Ellos han sido escogidos por Adonai para ser, como en esta metáfora familiar, nuestros hermanos mayores, los primogénitos. Ellos han sido escogidos por Adonai, en esta metáfora de la familia, para ser nuestros hermanos mayores. De ellos vino el Mesías. Por lo tanto, siguiendo la lógica familiar que la Torá establece, debemos tenerles un profundo respeto. Es increíble que aún dentro de raíces hebreas exista antisemitismo. Esto no puede ser. Además, debemos amarlos y valorarlos, porque ellos preservaron la Torá a precio de sangre. Ellos dieron su vida, se sacrificaron durante siglos para poder preservar la escritura tal cual la tenemos hoy. ¿Cómo vamos a nosotros menospreciar eso? Ahora, dicho eso, tampoco podemos ir al otro extremo de aceptar todo del judaísmo, porque el judaísmo tiene muchas cosas malas. Debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Debemos desechar todo lo que sea doctrina de hombre, todo lo que sea estos takanot que hemos estado hablando antes, y quedarnos con solamente la pura enseñanza de la Torá. Por eso es que Yeshua dice, cuando estén en la cátedra de Moisés, escucha y haz todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque enseñan lo que dijo Moisés, o sea, la Torá. Veamos qué es lo que Pablo nos sigue enseñando en estos versículos. Pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Elohim? De ninguna manera. Antes bien, sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Uno de los desafíos que tenemos cuando vemos a Pablo es poder encontrar cuál es la referencia que le está haciendo. Porque como esto ha ido pasando por distintas traducciones en distintas épocas, a veces se pierde cuál es el versículo que Pablo cita. Pero en este caso es un salmo. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué es lo que está pasando? Pablo está contraargumentando una doctrina que tenían los judíos de la época, los religiosos de la época, y es que ellos pensaban que solo por el hecho de ser judíos, nadie los podía juzgar, nadie podía decirles que estaban haciendo algo malo, como que no pudieran pecar. Y eso está mal. Lo que Pablo está diciendo es, si tú eres judío, ¿cómo entonces te crees que nadie puede juzgarte? Y les cita este salmo, el Salmo 51. ¿Qué tiene de especial este salmo? Es el salmo que David escribe cuando es confrontado por el profeta Natán por el pecado que él cometió cuando tomó de manera pecaminosa a la mujer de Urías, a Betsabé. David es el mayor ejemplo de judío. David es el rey de Judá, es el rey de Israel, ¿no es cierto? Por lo tanto, él le dice, ustedes se van a comparar con David porque David acepta que lo critiquen y que lo juzguen. ¿Y ustedes van a decir que no pueden? O sea, por favor. Y es interesante porque uno pensaría que esto de creer que nadie te puede juzgar es de la época de Pablo. Pero hoy en día tenemos gente que dice que la salvación no se pierde. Por lo tanto, ¿cómo te van a juzgar? Si tú una vez salvo, siempre salvo. Es la misma lógica que una vez judío, siempre judío, ¿no? Bueno, la salvación se puede perder. Y en este mismo salmo lo vemos porque David dice lo siguiente en el versículo 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Ahora, ¿cuál es el concepto general que Pablo quiere establecer en estos versículos? Mira la siguiente frase. La incredulidad de la casa de Judá no niega la justicia de Elohim,
sino que la reafirma. Sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. Que exista gente en la casa de Judá que sea incrédula, no niega la veracidad de Elohim, lo reafirma. No está reafirmando el hecho de que Elohim va a juzgar a esta gente porque esté mal. Entonces, no desechemos todo lo de la casa de Judá, tampoco creamos todo de la casa de Judá, sino que examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Hay gente que tristemente en raíces hebreas actúa de manera antisemita, diciendo, no, esa es la sinagoga de Satanás y todo lo que venga del judaísmo está malo y que ellos son herederos de Babilonia. Y sí, es cierto que eso existe, pero es una parte, no es todo. No actuamos así, poniendo a todos en el mismo saco, como decimos en Chile, actuando de manera prejuiciosa, porque recordemos que hubo pueblo de Judá que dio su vida, que derramó su sangre por defender la Torá. Ahora, Pablo va a dar un argumento que, si no se entiende en este contexto, es difícil de comprender. Y él va a usar una lógica que es la lógica del silogismo. Leámoslo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim, ¿qué diremos? ¿Será injusto Elohim que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Elohim al mundo? Lo primero que Pablo está haciendo acá es resaltar lo siguiente. Él está haciendo una indirecta. ¿Por qué? Sus acusadores saben que él es judío. Y si sus acusadores dicen que por ser judío nadie los puede juzgar, entonces Pablo dice, bueno, ¿qué pasa conmigo? Yo también soy judío, entonces ustedes no pueden juzgarme. Por eso es que dice, ¿será injusto Elohim que da castigo? Hablo como hombre. Porque él sabe que lo que está enseñando no es incorrecto. Lo que Pablo está enseñando es que la Torá, la ley de Elohim, es para todo el mundo y no solo para los judíos, como en ese tiempo afirmaban y ahora siguen afirmando. Y lo vemos en este silogismo. Entonces, un silogismo, para que tú lo sepas, es cuando yo sumo dos ideas para llegar a la única posible conclusión lógica. ¿Cuáles son las dos ideas que Pablo afirma y a qué conclusión llega? Veámoslas en la siguiente lámina. Entonces, la premisa 1 es, Adonai juzgará a todo el mundo. Sabemos que esto es cierto en los tiempos finales. La premisa 2, para juzgar es necesaria una ley. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar es que la ley de Adonai es para todo el mundo. Con esto podemos ver, Pablo hace un silogismo que es irrefutable. Él dice, sabemos que viene un juicio que va a abarcar a todo el mundo. Eso está escrito en toda la Biblia. Ahora, si él va a juzgar a todo el mundo, para juzgar se necesita una ley. Tú no puedes juzgar sin una ley. Por lo tanto, la ley de Adonai, solamente él tiene una, que es la Torá, lo que está en la Biblia, aplica a todo el mundo. No podemos decir que aplica solo para los judíos. Y ahora Pablo lo que va a hacer es que él va a utilizar otra estrategia argumentativa, que es anteponer el argumento. Rebatir el argumento del rival antes de que lo diga, no darle tiempo para que haga eso. Vamos a leer los siguientes versículos. Pero si por mi mentira la verdad de Elohim abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces Pablo está refutando el argumento antes que ellos puedan darlo. Él les está diciendo, si ustedes creen que yo soy un mentiroso, entonces gloria a Adonai, porque él se está glorificando al juzgarme a mí. Pero recuerden que yo soy judío. Y ustedes dicen que ningún judío va a ser juzgado, ni siquiera por Elohim mismo. Entonces algo falla en su lógica. Y aprovecha de decir, yo nunca he enseñado que podemos hacer cosas malas para que nos vengan bien. Nunca he dicho que podemos actuar mal para recibir perdón y gracia y misericordia como algunos enseñan. Pablo sigue afirmando que debemos ser obedientes a la Escritura. Siempre lo ha dicho. Él nunca ha utilizado la gracia como excusa para pecar. Y nunca ha dicho que la Torá esté abolida o que sea exclusiva para el pueblo judío. Es una bendición para todos. ¿Cuál es el contexto que Pablo quiere generar? ¿Cuál es la idea, el contexto general que Pablo quiere establecer con esta afirmación? Es, todos estamos mal, todos estábamos en pecado, todos necesitamos a Yeshua para ser salvos. Y una vez que recibimos a Yeshua y lo consideramos nuestro Mesías Salvador, podemos comenzar una vida de santidad. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Por eso es tan importante el contexto. Leamos los versículos 9 y 10, que dicen, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado,
como está escrito. ¿Te fijas cómo Pablo está estableciendo? Todos están en pecado. Tú, judío, que te sientes superior, estás en pecado. Tú, israelita disperso, estabas en pecado. Tú, gentil, estás en pecado. Todos necesitamos ahora entrar a salvación por la sangre de Yeshua, por fe en el Mesías, para vivir una vida de santidad. Eso es lo que Pablo está enseñando acá, ni más ni menos. Pero la Torá es necesaria para poder vivir esto. Pablo lo va a reafirmar en la Escritura. No son sus ideas, sino que él va a citar una serie de salmos para decir, miren, lo que yo estoy diciendo estaba escrito. No podemos entender el Nuevo Testamento sin el contexto del Antiguo. Veamos lo que Pablo nos va a decir. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Pablo es muy versado en el Antiguo Testamento. Él conoce muchísimo de la Escritura. Por eso es que cuando él quiere reafirmar acá este punto, miren lo que hizo. Les dio un silogismo irrefutable. Luego les contraargumentó la idea antes que ellos la pudieran decir. Y para cerrar de manera magistral, cita una serie de textos de los Salmos. Y también incluye dentro de los salmos a Isaías para decir, lo que yo enseño es la Escritura, ya estaba escrito. Y no solo eso, lo hace de forma poética. Fíjense en lo siguiente. Él va a citar, acompáñame a mirar la siguiente lámina. Él cita Salmos 14, 1 al 3, 5, 9, 143, 10, 7 y 36, 1. Y también Isaías 59, 7 al 8. Todas estas citas apuntan a nuestra maldad e incapacidad de alcanzar la salvación sin nuestro Mesías Yeshua. Y es como una radiografía de nuestra naturaleza humana caída. ¿A qué me refiero con que es como una radiografía? Que lo que hace Pablo es que los versos que él va citando, además, van apuntando de la cabeza hacia los pies. Van haciendo esta referencia de cuerpo humano. Entonces, es como que él dice, mira, a través de toda la Escritura, de pies a cabeza, estábamos en pecado. Necesitábamos el Mesías Redentor, que ya vino y ahora necesitas creer en Él y aceptarlo para tener la salvación y comenzar una vida de santidad. Y en este contexto, estableciendo ya cómo podemos ser salvos, estableciendo que solo a través de Yeshua podemos ser salvos, y es el inicio de un proceso, no circuncidarte, no aceptar el judaísmo, no ponerte ni talit, ni kippah, ni tzitzit, ni empezar a usar palabras en hebreo. Eso no te da la salvación. Solo te da la salvación creer en Yeshua el Mesías. Ahora Pablo va a decir cuál es la función de la ley. ¿Para qué existe la Torá? Y por qué es válida para todos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo establece lo siguiente. Primero, el alcance de la ley es universal. Las leyes del creador del universo son para todo el universo. No podemos decir que es para un cierto grupo y para otro no, para ciertas personas, para otro no. Elohim estaría actuando de manera injusta. Toda la ley es para todos, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que está diciendo es que nadie, por la ley, puede pensar que puede justificarse. Puede pensar que puede decir, yo merezco la salvación porque yo he sido bueno, porque yo he sido obediente. Eso es muy egocéntrico. Somos salvos por Yeshua y su sacrificio. Luego de eso, la ley nos dice cómo vivir una vida de santidad que lo honre. Y ojo también con las frases en su contexto. Él dice, por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuáles son las obras de la ley? Recuerda que él tiene en mente los takanot. Lo aprendimos en el video anterior. Que son estos mandamientos o doctrina de hombre que el judaísmo impone. Y piensan ellos que por esos takanot, por esos mandamientos y doctrinas humanas, se pueden salvar. Pablo está diciendo absolutamente no. Ahora, Pablo en el siguiente versículo va a hacer una afirmación que, de nuevo, leída fuera de contexto,
no se va a entender bien y se va a tergiversar. Leamos lo que dice el versículo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, hay algunos que dicen, ven, se fijan que la justicia de Elohim es aparte de la ley, como que la ley de Elohim no fuera justa y Elohim se manifiesta en su justicia separado de eso, como que la ley fuera mala, dicen algunos, pero no es así, no es lo que Pablo está enseñando. Pablo tiene una fuerte capacitación en materia de derecho, en materia judicial. Y él entiende lo siguiente. En la mayoría de los países democráticos nosotros tenemos esta división que creo que te va a ayudar a entender qué es lo que Pablo quiere decir. Los estados se suelen dividir en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el poder judicial actúa de forma aparte del poder legislativo, pero obviamente es un trabajo colaborativo. El poder judicial no fabrica las leyes. El poder judicial se toma de las leyes que han sido fabricadas por el poder legislativo. De la misma forma que el poder legislativo no aplica las leyes. Ellos solamente las fabrican y son los del poder judicial los que las aplican. Esto es para poder generar una distribución de poderes. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Es que aparte de la ley, o sea, Elohim dio las leyes, pero aparte de eso, él aplica las leyes. Son dos funciones diferentes pero complementarias. Podemos decir de otra manera que la ley es lo que está escrito, pero la manifestación visible de esa ley es la justicia, que es la que testifica los escritos antiguos y los profetas. Ahora, es importante que nosotros definamos los conceptos bíblicos de manera bíblica. No podemos sacar de contexto a Pablo. Entonces, si Pablo dice que aparte de la ley está la justicia, veamos cuál es la definición de justicia que el mismo Pablo nos va a dar. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua el Mesías para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando acá es lo siguiente. Es que hay un proceso que es universal. Si tú pecas, necesitas un sacrificio redentor para poder volver a estar en pacto. Entonces, ¿quiénes pecaron? Todos. Todos estamos destituidos de la gloria de Elohim. Judíos, gentiles, Israel disperso, como sea, todos. Entonces, como hubo una falta, la ley demanda que se aplique el proceso de justicia y se pague la multa. ¿Quién es el que hace este proceso? ¿Por qué se dice que es por gracia? Porque lo hace Yeshua. Yeshua es el que paga por nosotros el precio. Pero, siguiendo esta misma analogía, si tú infringes una ley del tránsito, debes pagar una multa. Y por lo tanto queda abolida, queda saldada esa falta. ¿Significa que queda abolida toda la ley del tránsito? ¿Toda la ley quedó abolida y fuera? Por supuesto que no. La ley del tránsito sigue corriendo porque de hecho, si vuelves a cometer la misma falta, es necesario pagar la misma multa. O inclusive más alta por reincidir. ¿Se entiende la idea para dónde va, no? Déjamelo en los comentarios. Mira, esto se reafirma con otro versículo que nos dice que abogado tenemos para con el Padre, Yeshua el justo. Y aquí vemos que vuelve a definirse el concepto de justicia tal como Pablo lo concibe. Yeshua es la justicia. Yeshua es la aplicación visible de la ley. Pero no se están aboliendo una con la otra, son un complemento. Esto lo encuentras en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Él es ese abogado que nos defiende, que paga la multa por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida de santidad. Entonces Pablo se hace una pregunta. Bueno, tú que te creías tan judío, le decía a los de la época. Hoy en día reemplaza judío por cualquier religión o doctrina y aplica igual. La pregunta es esta. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Hay dos cosas que comentar de este versículo. Primero, nadie puede justificarse por sus obras. Nadie puede decir que porque ha hecho muy buenas obras, o porque tiene un grande ministerio, o porque ha traído muchas almas, o porque da mucha caridad, o lo que sea, pues entonces puede justificarse. ¿Cuál es la actitud que de acuerdo a Yeshua debemos tener? Cada vez que hacemos algo bueno, debemos decir, siervos inútiles somos, porque solo hemos hecho lo que nos correspondía. Eso tú lo encuentras en Lucas 17:10. Pero para más remate, si nos vamos al contexto y vemos la expresión griega que se está utilizando, Pablo no está hablando de guardar la ley del Padre, le está hablando a estos judíos por guardar sus takanot, por guardar sus leyes religiosas. Peor aún, ellos ni siquiera consideraban que merecían la salvación por el hecho de haber obedecido la ley de Elohim, sino que por seguir su ritual religioso. Como le pasa a mucha gente religiosa hoy, que piensa que porque va a la iglesia, o porque hace esto o lo otro, o porque da lo mismo el servicio que cumpla religiosamente, cree que es salva, cuando en realidad no es así. Solo podemos decir, como mucho, siervos inútiles somos. Ahora Pablo va a hacer como un remate general, un cierre de la argumentación que ha venido haciendo en estos versículos que vamos a leer ahora. ¿Es Elohim solamente Elohim de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Elohim es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Te das cuenta? Pablo en ningún momento está diciendo que la ley ha quedado abolida. Lo dijo tal cual con todas sus letras. La ley queda confirmada. La ley es necesaria para vivir en santidad, no para salvación. Eso es lo que Pablo está enseñando. Ahora, ¿por qué dice que es solo para los judíos o dejamos fuera a los gentiles? Porque en la época los judíos ni siquiera le hablaban a los gentiles. Los consideraban inferiores, no se relacionaban con ellos. Hay registros rabínicos que dicen que ni siquiera para enseñarles la Torá tú puedes hablarle a un gentil. Y eso está absolutamente y completamente mal y errado. Atenta en contra de la naturaleza misma de Elohim, que es el amor. Por lo tanto, ¿qué es lo que debes hacer tú, mi amado hermano, mi amada hermana? Comparte el mensaje de salvación. Enseña de la Torá, comparte de la Torá. Aprovecha todas las instancias que Adonai te dé para poder bendecir y edificar la vida de más hermanos y hermanas que necesitan recibir esta enseñanza. Bueno, con esto hemos visto el capítulo 3 del libro de Romanos. Si Adonai lo permite, nos veremos el próximo Shabbat para poder recibir más de las enseñanzas de Adonai en el capítulo 4. Bendiciones. Shalom.